Radio San Gabriel Digital. Radio San Gabriel, Wakist Aniwa. Marcas Nairar Irptañani. Yati Awinakampi. Entrevistas. Amuit Awinakampi. Reportajes. Hailt Awinakampi kuna. Takeni Askiamuit Awin East Abhanyani.
markachirinaka askirukipa narunta siñani washtam manakam chikantas ñatak purt'anitaraki kunamaki sichuru qamarta tagarak niawlla tunka qantat pachajaraki awkamati qipanaka niawa irna qawinakampis kawkipacha saranta qapqarak pachat awkamata arunta siñanta qanimpis munat markachirinaka masumawruki churu qamarta ñani. Buen día, sasaka mataron señan para captas na ko chahayan kapte manaka señan aka Facebook uk satay piso kama kuya kana kilanaka ayo kama tacharon ta kuya ka Juan aron ta señan kamisa walikis tati. Quizás kalbakipan kuya kamari manata markachirinaka manaka aron ta tapta tiapata ya estoy churo haya kauro harakiwa. Miércoles 16 de noviembre, como aquí monata marca chirinaca, uruna casa pachana casa, que pone Jalaska, nequitero suit stute, ya está suit ita marca chiris, boca suites no ca, Jalaski spy, guatja, con una caja que como caragite, en la culiacana, que guatja, que para gaslak ataki pone, o haluhan por hatkites asina, ya que paucha canagans, oxanes atant apte suit atakiwa. Haluhan por hatchiter sin sash así para que me caraquiñane pero me dijo una cara que calta pata marganza y nos haluhakat jamat por hatanchino que juelas que requispau como sina arunta siñan Como arunta siñani como la cachas siñan hilata kamaja ma aymara wawana kamaja hasta chiki kankaña pa sapuni churuna kasaranta tanaj upaja a México marcaro puritano con atipt anoyatano kamaja es robótica o katoket kun chahiwali chiki kankaña nia wainuchuna kahampe kwatuka hachanchine kiskaspe upampe aruskiptañani Haluk Jaroja ni apurtanerakin hilata doctor Alfredo Condori kamachina katsaruskip tañani oka kip karakiu yastia teonak siat khat año wakt erakinyan kot kusist awena katakis pach abstakirakinyan haluk kamat kulakana kilana kampe kamat qalyan tañan kulaka Juana pachawla qarak sarawaji chahas kumhan aki muyu kipteja pachatu purej kates main katatak ni atunga pachake yaqawn katya chikawro kha kama kama chakich katok tañan kama hakankiwa hilata wainuchu Edwin Nina Alvarado pa provincia Camacho Ucamao municipio de Mocomoco toquetua upaja jotoe jatana cariestiatect era Universidad Pública del Alto hachiate cañutano pajiatect ascarak ingeniería electrónica nia kim sakal qori semestre takankiwa ukamaja nia pusiri cuarto año sesnaencha ukat upayatec nia macao kapachambitu kat pero upaxarwatana México marcar kamana hasta que pone México sarje Kuliaka Juana sarjay monarak México marcar como Kuliaka mare taqini por hapje México se marcaro como hilata suksan satip tanerak sino qanan seraki chapakor katotayan hilata bainucho marca masini como paisano no paisano provincia Camacho como malan tatana kapta pantacha lonta tapjama Kuliaka hasta kodrak ni yaqanagat lonta tapjatanen como es que el equipo anaron taseñane hilata Edwin ni no vale que importante ajá caro es que aquí aron taseñan hasta que hilata Edwin a ver primeramente buenos días bueno, estamos en redes sociales, ¿no? Sí. Muchas gracias por la invitación a Radio San Gabriel y un saludo cordial a todas las hermanas, tíos y tías de las 20 provincias del Departamento de La Paz y por qué no decir a nivel nacional. Y también estamos saliendo mediante redes sociales a nivel internacional. Todos están conociendo, sí. Hermano Edwin. Como aquí va señani, ¿no? Acá Aymara Lajra Arusata, Aruntañane, acá 20 provincias, Spacharo, ¿no? Acá Departamento de La Paz con la Teja y Guasana Autisto, Tiuna Caro, Tiana Caro, esta Jaraquisto, Kaisa Campo Tocana Cansa. Makaisa Mocomoco municipio de Jotabaita. Sí, como van allá, bueno. ¿Cuántos hilarse no hay Tiscatpacha? Desde mis, sí, Desde tu nacimiento. porque
me recuerdo, uno de mis recuerdos era cuando había un curso, era ahorita, donde quedaban libritos en la alfabetización, ¿no? Entonces cuando mi mamá y mi papá pasaban clases por mediante radio, desde ahí sigo hasta ahora, creo que vamos a morir con Radio San Gabriel. Qué bien, gracias Sí. hermano por esa fidelidad, hermano. Y un saludo también, saludamos a la mamita, al papá. Seguro tal vez te están escuchando y si no, por las redes te van a ver, pues. Sí, a ver, aguntar Quiñaniwa, acá, a ver, mamita jaste, Satarakiwa Margarita Alvarado Bacoto, papito jaste Víctor Nina Tipulat, Opanacasista Nepjarequistua, tal vez un caracterizo por Facebook, ¿no? Que esa campo toca no cansa, tal vez están caracterizo o por Facebook también. Bueno, Carusa Arunta Tarquio. Walikiwa, Gilata Edwin. Gilata Edwin, Upaja, Universidad Pública del Alto, Xaniataraque. Estás estudiando en la UPA del Alto, hermano Edwin. Pero vos, primaria, ¿dónde has estudiado? A ver, bueno, así, sinceramente, yo he estudiado en provincia. Primaria y secundaria, todo, ¿no? Entonces he terminado en provincia mi promoción. En el municipio de Mocomoco, en distrito Quilima, ¿no? Hay un colegio que se llama Quilima. Entonces yo salí de ahí. Luego de eso, como todo joven tiene sueños grandes, sí. Entonces he tenido que migrar, ¿no? Pero ahora vas seguramente algún momento. Sí, estoy yendo de visita, sigo yendo cuando hay tiempito. Bueno, estás en esta carrera, ya estás incursionando, estás innovando, eso es importante, ¿no? Y realmente yo creo que los hermanos de Camacho tienen que sentirse muy orgullosos porque este joven ha ido a levantar el nombre de todo Bolivia y también de la provincia Camacho en el ámbito robótica. Robot cisnat kams saimara rusan ka hakam sarnaqeri o kama nak utkhya tan gacha ne ka ki pachate kun auto nak sartayap kun ay mani chiki kan kanya na kay kun unyen chata kilata edwin aro khanast awanya no makka karus purt away ta ka upya to kanyat khat kasin wal mo makas apanoya tata kun ay mani lurt atanaka. ¿Cómo va Culiaca? Bueno, a ver, Nayajar estaba, a ver, con jamatsa acá robótica o electrónica, Nayaja chilja, ¿no? Nayaja chilja. Nayaja pachaste cuando yo tenía 5 años, 4 años, Nayaja un hijito, ¿no? Papito jaja, tal vez, no sé. Pero se podía hacer empíricamente, hacía arreglos de radios, televisiones. Es donde que yo he visto primera vez adentro, tipo torrilcitos, ¿no? Pero ahora, ajá, sé sacar, ¿no? Sé desarmar y desarmar, tipo torrilcitos que hay. Pero estos torrilcitos no habían sido torrilcitos hasta ahorita que yo conoces, son condensadores. Son condensadores que cargan energía, es como se lo haríamos, carga su energía, luego de un tiempito descarga. Eso es lo que habían sido, ¿no? Entonces, desde ese tiempo, bueno, ahí es donde que he abierto mi mente, se podría decir. Entonces, he dicho, ¿por qué no estudiar una carrera de ingeniería electrónica? Porque es una carrera amplia y muy importante, ¿no? Porque es donde ayudamos a la sociedad con la investigación, ciencia, robótica, automatización. Más adelante vamos a hablar. Como Culiaca, ¿no? Ya te caño tan anchit bachiller en academista apach. Kunar sumak chuim apasirita aquí atjatendi, porque a veces es difícil, ¿no? Elegir qué carrera vas a formarte para un joven. Ahora, ¿qué voy a estudiar? Ahí estamos. Sí, como Culiaca, ¿no? Porque hasta yo mismo, mi experiencia propia, cuando con apachateja mista colegiota, ¿no? Ya, mista ya feliz. Pasa una semana, 2 días, 3 días, ¿qué voy a hacer ahora? No me pregunto. Es como decir, entras a la piscina, no sabes nadar, ¿no? Ahí como no hasta ¿no? Ukata ese tiempo no había celulares táctiles. 2015.
Entonces, Ukakamaja kamrobotanes loreñat japonindat kanich. Ani, Nandita porque, maikanta. no, porque Ni en ata kaño el- tan seti chapkiat sí, no, en mi colegio no había, ¿no? Eso es lo que yo ahorita puedo querer en la provincia, o tal vez en mi colegio, en mi municipio, que haya tal vez una clase magistral, una materia que diga robótica. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, ¿cuál es el pensamiento de la robótica? ¿Qué te lleva a abrir la mente? Es cuando un niño o un joven dice, ¿por qué no puede hacer esto? Porque decir, colocamos una pila y un motorcito y primera vez te ves bien, te pones bien feliz porque es tu primera experiencia agarrando un robot o digamos una máquina, un motor Y y con arranca. las llantitas y corre, ¿no? Y Pucha, soy un creador, Sí, dices. sí, y poco a poco vas subiendo. Entonces es un poquito grande. Ya, wali askiu kulyakil kama istawa yaptawa ni apes kamarani kaya tu kasagaya bakal al shurit kutwa wana ka al shupuniwa kuna naks unyante kam radio naks kal toxo kam kuno kanak lot khaw qtani wasabatu kam kal tokhore sus khbajatane pero unhanya pahwakisis kaspayancha kuna tanta radio nak itkat khanyas pekulyak kwan para que aprende para que innove, ¿no? Disculpe. Interesante. Entonces, kuna materias como algo que se tocan chuima guayusirita maja ya te cañotan. Seguro matemática, algo así debe ser, ¿no? A ver, ya te caño tanja una yaja vale interés to mirit, ¿no? Lo que es matemática, física, química. Acá tiempo no canja utjanwa acá ¿qué se llama ahora? Olimpiadas científicas. Sí, me recuerdo. Es Nayaja Ukatokana Kansas Aractua, ¿no? Olimpiadas científicas cuando había la primera selección, la segunda, hasta la tercera y llega. Entonces, Uka Pachat Poneja, Nayaja Uka Muit Abin Utjaponina, ¿no? Ser mejor para servir al pueblo, ¿no? Para ayudar. Bueno, Katmantawa está y kunams Kallandawai, Taganaclorañas, Tichaptun, como cantan. A ver, mi primera experiencia cuando he entrado, bueno, tampoco no ha sido fácil entrar, ¿no? Como, yo pensaba que era como en colegio. Mi experiencia personal, cuando la primera vez he entrado, ¿no? He esperado como en el colegio, hacen fila, cantan el himno nacional, izan la bandera, ¿no? Así he esperado. Sí. Pero cuando no había así, ¿no? Directo hasta ajá, así, como yo caujar manta y muestra manta, ¿no? Un arte misto y muestra menos su misurat. No te contas. Como, ¿no? Ya vida señal, ya etapa, porque en colegio es diferente, en la universidad es diferente, una etapa, ¿no? Como Coyaca. Cuando gania tectasini hasta akanakhiasnia y atichirina que yatis apachatam. ¿Cómo? Kuna marat siati chaptamak, universidad. A ver. Primer año ta. Tercer año. Sí. Primer año más o menos nos muestra parte teórica, ¿no? Cómo funciona, qué hace, dónde se friega, cuánto tiempo aguanta un componente, algo así. Es la teoría. Entonces después de ya que tienes teoría, ya tercer año ya sabes la teoría y entonces haces la práctica. Qué interesante. Desde tercer año entonces ya van innovando prácticas. Hay equipos, allá UP está equipado, hermano. A ver, sí, podría decir que sí, pero no a 100%. Sí, falta, ¿no? Porque yo pienso que es porque es una universidad nueva, tal vez recién van a equipar, ¿no? Porque falta aún. ¿Tu carrera cuántos años tienes? Hasta ahorita tiene como 19 o 20 años, si no me equivoco. Tiene nomás trayectoria, ¿no? Seguro debe haber mucha gente que ha innovado, ya son profesionales. A ver, Nayaja unihtua, ¿no? Nairajan peja unihraktua. Gilapacha Sarap Jiwa hacia Santa Cruz. Después de Santa Cruz se van a Perú, luego a Brasil, porque ahí es donde que nos buscan a los
se podría decir a los de La Paz, ¿no? Porque nos dicen que somos trabajadores. Ya. Entonces, como hay capacidad también, muchos he visto que se van a Santa Cruz. Porque Ahora- ahí están las diferentes grandes industrias, ¿no? Sí, totalmente. Humachatuk tayasin acá ni anaptas makusay, pero hania kapkistan okaya. Porque más ya quiera que no culiaca, porque a ver qué es a México que se toca en ¿no? Y jaractua vale ya napta algo tiusan, ¿no? Ya napta algo Kunam sukar puripta upeatwa churaptum qol qehanuga qol qeman picha. Masas que te extra micrófonos con iguana calajas y sauna sart mamita ya tan basquitzas. Que pones que culiaca nayaja Lurtua vale sacrificio, ¿no? Porque cuesta pasaje, ida y vuelta, el vuelo, el hospedaje, comida, plata nomás se hace. Entonces, Nayero ya no traquito a mamitaja, papituja, ¿no? Con la que ya no traquito tal vez pasajitaque o comidita taque. Como más chica ya no traquito a universidad, ¿no? La carrera también. Invitación a Universidad de Rey Porenena, ¿no? Ucatay sarta y Caucasia Habil Aniptama. Acá Sarañata queja, Maya es como mundial, selección es el fútbol, ¿no? Lo mismo. Maya Nair Japachaja, Haxi Pasanja, mes de marzo o abril, acá Boliviana Pasina, en la Universidad Católica Boliviana, en la ciudad, ¿no? Abajo. Cana Pasina. Ucanaja Nayaja Gantua, primer lugar. Entonces, con ese lo que he ganado primer lugar me anda acreditación, es decir, una autorización para ir a México, ¿no? Y eso quiere decir una inscripción de mi robot gratis en competencia de robótica en México. Es lo que me han dado, ¿no? Entonces, eso me ha favorecido también porque no he pagado la inscripción del robot porque tienes que entrar a esos eventos internacionales con un monto elevado. Y no tenía plata, pero como tenía acreditación, el robot ha ido gratis, ha entrado gratis al concurso por ganar en Bolivia. Interesante. ¿Y qué es lo que prioriza, no? Con uña capa gilbach, a ti pañate A ver, ¿qué se toca? No, a ver, experiencia propia, nayaja unisto, ¿no? Porque acá el robot, canakaja, lortata, chaya. Enfrentas en ataque ya ka equipo señal, ¿no? Ya ka equipo na campe. El objetivo es ganar, pero para eso tienes que saber programar, tienes que saber escoger componentes electrónicos. O sea, se hace un estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo un robot. Estas las cámaras, ¿no? Un robot. Esto en principio era grande, es como las computadoras primeras que eran grandes cajones hasta un cuarto entero, ¿no? Grandes máquinas. Era lo mismo, era grande, el robot era súper gigante. Entonces poco a poco que ha pasado tiempito, he estado avanzando, reduciendo y se ha vuelto más pequeñito, más compacto, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces lo que para ganar es... Lo que yo he colocado es una turbina. Es lo que vemos en los aviones, ¿no? Donde vuelan arriba. Es esta clase. Pero esto es... En aviones es más grande. Pero esto es turbina para este robot. ¿Para qué? Esto es para que se adhiera al piso, ¿no? O sea... Hani kapampa raqueta es que tenía altura. Acá mantiene uno pamparo. Pamparo. Pamparo saraña pataki. ¿No? Entonces aquí tenemos microcontrolador, las baterías, puente H, aquí hace rato les decía turrilcito, ¿no? Es descondensador, entonces los motores, sí, como Culiaca y... A ver, wali askiu Culiaca Juana, marca Chirinaka, Kanaka, Uñequip Añaja, kunha nos pañasa kam kilata anchita uñista aistani era kanaka kunhama sarti kunham superlur tatano kanaka chamakit uñista ayawa istua jupa kunham qallara wayatana
ma Aymara wawa ukamay hupahampika isa provincia Camacho toqinaq Camacho niataq askiret sipiataqañitanaq ukatqa karhutuway hatapaq kullakaqwana kawali wakisira a ver anchita waruskip t'askaña nunk'ampi pachawla qaraki purin qaraki chillpanaka willint'aña qarakiqa Comate radio Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUC 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos Menú y luego Instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video. Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUC 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos Menú y luego Instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video.
Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar aquí el matrimonio, donde una persona se está casando. Aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es? Eso no. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programa te gusta, pues, Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de esta hablando, bien, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ves? Claro. Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara, en la tarde a las 8, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa, me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Gabriel. Sí, Aymara entra en informativo, más que todo informativo, me gusta escuchar. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, sí, para reunión, para llevar ampliado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia. Salía, ahora aquí era también a Coroico, bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para ampliado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, como ya no somos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí, de Coroico, después, ¿qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel? Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel y en todo el radio que están trabajando. Seractana, Pachajanga, Kiukalaraki, 9 de la mañana con 34 minutos. Como fecha, Hachamente Serena Kotkaraki, Comportaciani, Toyosa Oxankirina Kauhaita Sipharaki, Toyosa Oxankirina Kautona Kalhartasip, que machaca modelos, Kokipkaraki 0 kilómetros, Coman Hatataski Siva, o Kathaya Saca a nivel nacional, Bolivia Marcan Pacha. Machaca modelos con el Kokipkaraki Utharaki, Sasinua Haita Sipharaki, Nasamauta Altasimanasksta. Familia Msanachtañataki, Anachtañataki, Taki, Ukanagataки, Alhatataski, Kutra redes sociales, Kutaipits Mantaparakismawa, www.toyota.bo, Kataipiro, Katrina House Abinaca 817-5200, Kutaipiro Santana Parakitatam, Sinohaita Siparaki, Toyosa, Oxankirinaka. Ayukamatu ach'amant irina kasampi paqtaraktan kullakanaki Edwin Nina kilatau kamaja kangaskara kanchito pampisaruski ptarakiñani ukan kamaja marka chirina kamaja uyat añan ch'amant irina kasut kipansa
Utkarakiwa en Facebook Uxatoque Bernabé Laura, saludos desde Arica, Chile. Sarakiwa, excelente programa Radio San Gabriel. Sasin Hilata Edwin Peñalosa, Pascomarakiu Chamanst Anera Carusti, Yaca Hilatasti, Hilata Orlando Vilca. Saludos a los que conducen la Radio San Gabriel. Les deseo un Hayaya. Asimismo, saludar a 20 provincias de La Paz, especialmente a provincia Pacajes, municipio de Corocoro, marca Ancaque, Sarakiwa, marca Hanqaqi uxararun tatawarakiu kamak. Saludos desde Beni, un oraketu panakaj un tanip jaraquisto alixañani. Cuyaca Justina Mamane, Keltanitana, ahora él ya sabe robótica, puede llevar su conocimiento al campo y crear algo que sirva en la ayuda con la agricultura. Y la ta Edwin Oxatokanakneo Sarant Karaksasin Anchita Okanist Arakistan. Castilla, Caraquiu, Gilata, Johnny Castillo, Siwa, saludos desde Quilima, Mocomoco, provincia Camacho, Siwa, Camaja. Marca patat patay, Gilata, tu Camajo, Ali Kipone. Checo, Arun Tawina Casvali, Portanera, que Camajas, un tapje Gilataro. Charut, Angelet. Ah, sí. Como aquí va Caiza Quilima, Titicachi, Quilima Chayapata, todo el distrito Quilima. Claro que me conocen, ¿no? El hermano Johnny Castillo y muchas otras personas más. Saludar a los tíos, tías que están ahí, abuelitas, abuelitos. Un saludo, ¿no? Con el carro Arunta Tarakiva, Tapacha, Gilanaka, Culiacanaka, Kaisa, Kunahmatija, Kamasipje, Kaisa Comunidad, Quilima Titicachi, Quilima Chayapata, Yucaruaya, Pacaures, Patacusi, Suncayo, Titijune, Uxatocanacana, ¿no? Xanacaja, Tatarakiva, ¿no? Porque es el distrito, ¿no? Como Arakiva, Runtataraki, exa municipio de Mocomoco, tal vez estas caraxto, el alcalde, Víctor Mamani, ¿no? Y como Arakiva, Runtataractano a diferentes autoridades, Hilacatanaca, secretarios generales. Walias kiu kama hilataros kama tuntane para que Facebook ka taipisa. Hilata ichaja kanais anyan chavera kana neo kimsa lurt atanak port entah mais auto chico aja jest kama ham kasarta yarak chico mai seguridad u kata kiu sosin. Aru kana kuna matsach amanst awina ka utkhwa irnak awai tu kana kanst enyan. A ver, acá pachataqueja apanto a Kimsa lurtatanak sayan, ¿no? Porque walja lurtatanaka otituna. Acá viaje loraña viaje a México, al tabjo, ¿no? Porque me ha faltado dinero. Entonces, a los que me ha sobrado he tenido que traer los más pequeñitos, ¿no? Porque tengo muchos, algunas no he podido traer porque pues, por cuestiones de transporte, manejar pesaditos y bulto también se hace. Ahorita he traído lo que es un robot seguidor de línea. ¿Qué hace? Este robot tiene sensores. Aquí, 16 sensores. ¿Ya? Entonces, 16 sensores, como hace rato les he explicado, tiene turbina, tiene microcontrol. ¿Qué se programa? Podemos programar mediante computadora. ¿Dónde, cómo va a recorrer? Porque esto es recorrer, ¿no? Porque hay una pista blanca y con líneas negras. Entonces es lo que tiene que recorrer más rápido posible, tiene que girar, no sé, tiene que hacer algún milagro tal vez, ¿no? Para ganar. Ya después he traído a panel actual más robot. Acá robot sarnaqueva celularampe vas a controls, ¿no? Cauxaru saraymonaspa, cauxaraspa. Pero esto es un inicio. Esto es nuestra base fundamental para trabajar con autos inteligentes, con autos que caminan solitos, como en otros países, ¿no? Porque en otros países más desarrollados sí tenemos, sí ya tienen, podríamos decir, o tal vez están en desarrollo. Eso es la base fundamental. Para ya no se necesita chofer, ¿no? Sí. Podemos por celular o por computadora podemos programar que venga solito el auto, ¿no? Sin chofer. Sin chofer borracho, ¿no? Por eso se trabaja con inteligencia artificial.
¿Qué es inteligencia artificial? Tiene cámaras, tiene sensores, o sea, cajas señas por hiwasana nairasa, ¿no? Nairasa, como era aquí acá, hinchusa, sí. Pero esos son sensores, son cámaras. Ellos van a reconocer que es una persona y no va a pisar y va a desviar por otro lado. Si es que para chocarse tiene sensores que no va a chocar, se va a parar en una distancia, ¿no? Como acá es una base para empezar muchos proyectos en Bolivia, ¿por qué no decir? Porque hasta actualmente Bolivia no produce tecnología, no produce tecnología. Nosotros consumimos la tecnología. Hasta un celular nosotros compramos, ¿no? Y vas a Altanja, Bolivia, Marcasan. Nayana muy haste, tal vez, vale hachao, ¿no? Y vas a producir tecnología, después exportar, porque en Bolivia hay capacidad, hay personal calificado. Sí, tal vez faltaría un apoyo, ¿no? Sí. Entonces, si vas a tal vez ya Cochabamba tam para que auto eléctrico ya es con paneles solares. Acá en ya panel solar, ¿no? Autito. Ya está con panel solar, carga las baterías, luego controla los motores. O como ahora que va acá el robot, este celular va a controlarse, causar usas harani, sait anite, causar usas muitane, o con acá celular amnactanja, ¿no? Kakusani chofer ya te calzar hanya haspatek, como chofer chamas que lugas kanya. Ane umatat sa singonhia na kaskanya. Acá mainiristi? Ya. Acá mainiriha apanera actua una acá echaba lurt askta, ¿no? Falta esquiva tucuyeña, es un sistema de seguridad para domiciliario. Ya, utataki. Utataki, ¿no? Camseñas pasa Aymara Rusansa. Luntata imante utanagarcha. Han luntata mantaña bataki, ¿no? Atajen ataki luntata han mantas que bataki cuando ya acá el alto marcanja, gila pacha unihasiva inseguridad, ¿no? Sí. Porque vos sales a trabajar, dejas solo la casa, cuando está solito se aprovecha el ratero, entra a tu casa, te roba todo, ¿no? Entonces el objetivo y la idea es con este sistema dejarlo a tu casa y a tu casa esto tiene varios sensores, podría tener unos 6 o 8 sensores que son sensores de presencia que podríamos decir que detecta, ¿no? Cuando ya te estás acercando a la puerta, te dice ya tal persona ya está acercándose y te avisa al celular, ¿no? Te dice tal persona. Ahora, aparte de eso, esto solo dice tal, no te dice que eres vos, o sea, no te va a decir mi tío Juan ha llegado, no te dice, solo dice que es una persona, pero no sabemos quién ha llegado. Claro. Podría ser ratero, ¿no? Entonces tiene una cámara, aparte de esto, tiene una cámara que reconoce su rostro, su cara, un ¿no? Que dice, avista más celular, que dice, huma sata, ¿no? Uñas estamos huma sata, acá papitúa, mamitawa, tiwa, mantascakpan, autorizan mediante celular, cara autorizan, acá haniwa suena hanitsu alarma, ¿no? Porque cuando es persona desconocida a personas ajenas, suena alarma, podría botar gas lacrimógeno, otras cosas más pueden ser. Que sufran los como acá echaba ¿no? Acá proceso echaba lurasca, acá a ver porque tiene teclados para contraseña, es como en celulares, ¿no? Claro. Cuando habían los celulares antiguitos eran tecladitos, pero actualmente ya no hay casi podría decir que ya no hay teclados, puros táctilar, ¿no? Como celulares, pero yo he hecho con teclados, con botoncitos, ¿no? Entonces cada uno de estos tecladitos tiene funciones. Estos podría ser contraseña, es como los candaditos, ¿no? Que tienen contraseña, lo mismo, para abrir y cerrar, pero esto es para el acceso a la puerta principal. Si colocas contraseña correcta, se abre la puerta.
Se colocas contraseña incorrecta, se bloquea y te avisa tu celular, te dice, hasta te manda fotos, videos, te dice, esta persona quiere entrar a tu casa, ¿no? Entonces, haz algo, te alerta. Entonces, vos ya, como vas a estar alertado, puedes llamar a tu vecino, a tu tía, no sé, a tu vecino del lado, a la policía. Ha entrado alguien, esta persona desconocida, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pensar? A ver, a ver. Lo tratar aquí va a pantalla LCD, entonces un tratar aquí, ¿no? Como acá celular, pantalla, es lo mismo. Entonces acá ya programa taje, ¿no? Acá chip tratar aquí va, ya está programado, yo ya he programado, ¿no? Entonces acá era que esto mensaje acá, camsis, ¿no? Menú principal, dice, cuando quieres entrar instantáneo, o sea, más mental, digamos, una programada, en tanto tiempo ya voy a salir, digamos, 30 minutos, ¿no? Entonces, 30 minutos sales y solito se activa. Porque si vas a entrar en 30 minutos, vas a abrir diferentes puertas, ¿no? Al abrir diferentes puertas va a sonar la alarma de las diferentes puertas que están instaladas. Para que no esté sonando eso, vos programas, no, voy a estar en la casa 1 hora, luego voy a salir. Ya después de 1 hora se activa la alarma, ¿no? Como me extraña me extraña Mariquí. Como está aquí, ¿no? Tantita, sí, sí. A ver, aquí, vamos aquí, ¿no? Menú instantáneo, B, temporal, C es emergencia, cuando cualquier emergencia con una pecha maya lontata mantarse, ¿no? Hacer casi botón apretado, ya suena la alarma, ¿no? Suena, va a sonar. Entonces, D es configurar, dice, ¿no? Entonces, colocaremos, ya nos dice, puedes entrar, 1, apretas sí, 2, no. Entonces, nosotros colocamos, ¿no? A ver, ahorita voy a colocar 1 porque ahorita no tenemos todos los sensores que no he podido traer. 2 y vamos a salir al menú principal. 2, ¿no? En el B dice temporizador. Apretamos el botón B. Ahí dice, mira cuánto tiempo. Tiempo de salida, tiempo de entrada. Nosotros vamos a colocar tiempo de salida, 1. Ya nos dice tiempo de salida. Nosotros colocamos 11, digamos. 11 segundos. Y eso se guarda con ya está guardado, ¿no? A ver, veremos nuevamente el B. Ya está guardado eso. El B, tiempo de salida, ¿no? Ya está. El 11 que hemos guardado, sigue guardado. 11 minutos tiempo. ¿No? Como aquí va, Mayam pues contract no, tiempo de el nuevo. Eso era antiguo, ¿no? Mayam pasgeo, ¿no? Cuando ya como un jaractán, digamos. Año 44. Ya, guarda cambio, ¿qué teclado guarda si no? Y mañana ya está. No, como que acá tecla presiones, ¿no? Con jamateja hace ratitos, presiona ya, solito la alarma de la casa va a sonar, ¿no? Entonces, es cuando, para cosas emergencias. Sí. Entonces, presionamos el C, digamos, pero ahorita no he traído su alarmita, ya, no he traído. Entonces, presionamos C y va a sonar solito la alarma, ya. El D es para configurar, D es para cambiar contraseña, puedes cambiar tu contraseña. Segundo, por ahí, digamos, 12, 1, 2, 3, 4 has guardado, pero el día siguiente ya te has olvidado, digamos, de otras cosas. Entonces, en esa D ya puedes cambiar nuevamente, colocar otra contraseña que te guste, ¿no? ¿Cómo va Culiaca? Acá, proyecto que se nos trabaja estas características. Anima acá que quite, ¿no? Vale, a ver, en esa unidad para estar en mis redes sociales, que se nos gana Maya proyecto termina actual lo que es sistema de seguridad para vehículos, ¿no? Con huella digital. Ya no es con esta tecla, digamos, es con huella digital. Lo que pasa es que este proyecto reconoce huella digital autorizado, arranca el auto. Si no es autorizado, se bloquea, o sea, todo el contacto. Ni pones llantas, ni noctadas, ¿no?
Como ¿cuatro? No penas. Tal vez, pero eso es imposible, ¿no? No te que jolí, cuaja. Sí, pero va a sufrir, pues un ratito. Claro, va a sufrir, pero para que no lo robe está bien. Sí, sí. Qué bien. ¿Cómo na calor tatascaraki? A la jtat ni hermano. Por cuestiones económicas sí, ya he vendido. A la jata harakiu, ¿no? Porque a ver, hasta ahorita son 8 y me están pidiendo, pero es para tiempito, porque no solamente me dedico a estas cosas, ¿no? También tengo que hacer otras actividades. Sí, entonces... ¿Cuál florat año mawalis pagilata con te? ¿Cuál hani como nos paglonta tanagacha auto na khalta sueg alto ala auto hani hasaki sitit kama la caño katakana kawali aski ukana kapilata? Sí, ukaro na yaha muy tarakta, ¿no? Porque este sistema de seguridad para la casa, porque utanakana utjisto a televisores, utjisto a autonaka, uka hacha cosas sana utjisto, ¿no? Ukwa lontatanaka absuski. Ukwa nayaha ukwa han multi, ¿no? Por eso quiero implementar este sistema de seguridad para la casa. Ahora, para el auto, ¿por qué? El auto cuesta caro. Ya te están bachan en la caja, auto walha cualquiera costa, ¿no ve? Entonces, ukatwa piensa que axa auto na caro, utana caro, ustaña ka sistema de seguridad, ¿no? En el auto está con sistema está implementado igual con reconocimiento facial, te reconoce toda la cara y te dice así es personal autorizado. Si no, la misma forma, te manda mensajes, te avisa quién está arrancando el auto, quién está sentado, ¿no? No solamente eso, porque ustedes se preguntarán, solamente una huella autorizada nomás, digamos. Utjistoa ma utanja, digamos, papi, ma aukiwa una caspa, ¿no ve? Uka que va a registrar su huella. Con esa camachas pa, a ver, ma guaguapa, puchapa, al chip aptay monas pa, ni puede caspate, ¿no ve? Entonces, uka tata hilata hilir eviteja, autorizan ya pa, ¿no? Autorizan ya pa. No, uso ta tomar una cat. Ya, una cat. Por eso, pero no va a cortar huellas, ¿no? Dedo a barco chocanete. O caja programa tarakiwa. Upawa escanea para después el hijo siguiente que quiere conducir, escanea también su dedo, pero siempre con primer dedo, ¿no? Es como autorizar. O sea, es que va a decir, está bien, vas a manejar guaguaro y aquí para yo casa jamás te auki jamás te auki. Sí, como. Ayuka hani como hani te vale kiwa. Como Ukanaka tal vez hilanakar, culiacanakar interese, pero como pan caliente a salir, ¿no? Entonces, esos son los proyectos. Ukama lorayete kauja pachas monasar. Mar ukam vuelve de tal lorayete autotaki. A ver, ahorita. Kauja semanat urukich orakich. Uka proyecto lortua casi. A ver, Camaseñas pasa casi 4 meses. 4 meses, 4, ¿no? Mayaki. Entonces, primero siempre es difícil empezar. Hay que estar programando, hay que probar la programación. Después que ya tienes todo, ya está. Después de 4 meses que yo he sufrido, digamos, ahorita se puede elaborar en 4 días. Porque ya está la programa, ya tengo hecho. Ya sé, ¿no? Porque primero siempre modifican el queje. Sí, primero siempre se sufre para empezar. ¿Cómo no? Acá material ukana kaukatsa altati na 16 de julio ka khatunan hirit wainana ka hilana ka fulekana ka utkare ki panaka ka iskana thaqasisip keregot kunuka wali bajat kunta kisas na untaragret wali sumpina ma kuna gunya phekot na uka han thaqtanya ki pajas ritai. ¿Cómo culiaca, no? Naya pachao tacta, ¿no? Porque acá basurero, acá naya que baja liutapje, televisores, radio nak liutapje. Conac naya aptapta, conac apsta, ¿no? Porque sirven esos componentes. Porque anterior me encontraba, ¿no? De un basurero, una experiencia propia. Naya con esa tan cabello secaña, ¿no? Secadora de cabello. Había hasta botado, pero era nuevito. Y cuando me he alzado, yo ya sabía que se puede arreglar.
y no estaba hecho nada mal, solo había que cambiar un componente y ya funcionaba como nuevito y sigue funcionando, ¿no? Porque como no ya que paja hakte hakta para que han ya están got hakta para ya que para ya aptasi punto caucans, ¿no? Pero un chuque para que hay veces. Pero yo sí, pues, ¿para qué sirve, no? Esos componentes. Como el servicio, 16 de julio, que está tocando al que no ha usado computadoras, radios, televisores, al para que no. Entonces, para economizar. Sí, para economizar, sí. En otros países se hacen eso. Porque no se bota televisores, no se bota radios, no se bota componentes electrónicos, se recicla. Viene una empresa, recoge y esa empresa sabrá qué hacer, sacará componentes, después venderá componentes. Pero así hacen, ¿no? Pero mientras en Bolivia no tenemos eso. Pachaki Hatainao, vámonos a un corte publicitario. Macaujic Atanak Suit Abjet Malcam Hilatan Baruskip Toañani, Humanacasinas Ausantanay Manapchita y Signataga, no Gachamanch Tañatakis Wainuchuru, 283-2570 para Ausantanay Phat. Pero aquí se spao con la casitos Marquir Pirinakat Irtatut Hanyapa Kam Hilanakaro, Tawakots Wainuchuru. De la carrera de Ingeniería Industrial de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi, arveja, haba, así con el fin de que sea más aporte de valor nutritivo. También nosotros como carrera, como somos una universidad indígena, siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales, y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupacatare que aquí nosotros trabajamos de manera internada, entonces, por lo tanto toda la producción a diario que se produce pan se queda directamente para el consumo universitario, y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente salimos a los mercados de aquí al lado de Huarina, Batallas, más que en la carretera. En todo caso, los propios compañeros administrativos nos hacen la comercialización. Tenemos una planta capaz instalada que son 8 quintales diarios. Nuestro proceso inicia lo que es aquí nuestro almacén de materia prima. Una vez que se hace el pesado de nuestra materia prima, pasa lo que es al amasado, del amasado pasa, depende del tipo de pan o del tipo de producto que estamos haciendo. Bien pasa por el sobado o directamente pasa lo que es por el formado de la galletera. Una vez formada la galletera pasa lo que es nuestra cámara de fermentación, ahí se controlan todos los tiempos, temperaturas, presiones, directamente pasa lo que es al horneado. Todo el proceso tiene un tiempo de 2 horas. Todo el proceso, desde el momento de inicio hasta el final, en 2 horas el pan ya tiene que estar totalmente cocido, embolsado. Una vez formado pasa a la fermentación. La fermentación es una fermentación seca, porque como esto pasa directamente con el fritado, esto ya no entra al horno, directamente son fritos esto. En aquí hacemos justamente todo tipo de productos panificados. Esto engloba lo que son productos, panes, masitas, queques, donas que son horneadas. Justamente ahora para la época de Navidad vamos a empezar a producir lo que son los panetones. Aquí no, están fortificados con harina de quinoa. No podemos trabajar con el 100% por el alto contenido de lo que es de la saponina, de un poquito puede jaramar, todo eso. Entonces tienen lo que es fortificado con un pequeño porcentaje de quinoa. Mi nombre es Daniel Ramos Quispe. Estoy haciendo mi pasantía y egresé yo y terminé. Sí, estoy haciendo mi pasantía aquí en el área de panificación. Lo que hago es lo que me ayuda a hacer pan, todo lo que la galleta, todo eso. Todas las masitas. Sí. Mi nombre es Dara Mariana. Yo también estoy haciendo pasantías aquí en el área de panificación.
Nosotros nos encargamos de, más que todo, supervisar a los estudiantes en el transcurso del proceso del producto, lo que es de los panes, de las galletas, que esos son los que más sale a la venta. Acá pasamos con 30 estudiantes y también a la cabeza del ingeniero William Flores, que está a cargo del área, lo que es cárnicos. Nosotros acá en la planta realizamos lo que es diferentes productos. Más que todo, cabe recalcar lo que es, realizamos productos, se podría decir 100% ecológicos. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los chorizos, que recién estamos envasando aquí con los estudiantes, que ayer se ha realizado lo que es el proceso de embutido. Entonces, hoy estamos haciendo lo que es el envasado. Entonces, aquí tenemos lo que es el chorizo. Aquí también tenemos lo que son las hamburguesas. Tenemos más, realizamos más diversidad de productos, lo que son los ahumados, por ejemplo, del lomo ahumado, pollo ahumado, recientemente lo que hemos innovado acá en el centro productivo. Pollo ahumado, salchichas, mortadelas y tipos de chorizos también realizamos. Con eso estamos abarcando aquí en el centro productivo, juntamente con los estudiantes. Tenemos lo que es la cortadora. Esto nos sirve lo que es para cortar lo que es queso de chancho. Acá igual nosotros realizamos ese producto. Es igual que la mortadela y nos sirve para eso esta maquinaria. Y luego tenemos lo que es la moledora para el proceso de molido, para lo que es la elaboración de, puede ser de hamburguesas, de todo tipo, lo que son los chorizos, salchichas, mortadelas, para eso utilizamos lo que son la moledora. Acá tenemos lo que es nuestra maquinaria envasadora al vacío. Por ejemplo, acá tenemos este producto que está envasado al vacío. ¿Qué significa envasado al vacío? Es cuando nosotros realizamos el envasado al vacío, es cuando no tiene aire. El producto, o sea, envasado al envase, no tiene aire. ¿Esto para qué? Esto tiene el fin de que no se contamine y que el producto tenga una larga durabilidad. Esto más que todo lo utilizamos para hacer la mezcla de lo que es para la mortadela. Cero kilómetros como el hatataski, may autonaka, machaca modelos o kamanaka, o ganas hanga que los tataskaraki, si no hay tasiparaki. Y nasa maha autal tasimons ta, kaha, familia kamsanachtañataki, ukatjair nachtañataki, sayas, ta guanagas al hatataskaraki, si no hay tasiparaki, patjayas de redes sociales, o kataypits mantane para kismoa. www.toyota.bo o kataypits mantane para kismoa, si no hay tasiparaki, wakip karaki. Inahaus Tabinaca 817-5200, Coros Santana Paragitas, Sino Haitas Paraki. Chasti, Banco Solo, San Kirina Casti, Coquip Karaki, Haitas Paraki, Banco Solo Kanakaja, Maimay, Amtabinaca Uteskaraki, Hutiri Marataki, esto Kanakabe Portatas Caniwa, y hasta Nanakajo Compu Sarantasip, Sino Haitas Paraki, Nasela Kapanaca, Colcasiti, Basis Menabs, Banco Solo Cataipiro. Ukatay pizza imtasipjas kakita portas nipka kim sasinaku habilta paraktam kamakiu sarantataski chaham kaha hilata Edwin nina jupabisar skiptataski hilata Edwin homasti chica maqa reconocimiento kanagas utjaraki ka kanagas porta kanagas sanchita vakis rigis poñiste walikiwa kuliaka nayaja acá acá churros de apantua 3 reconocimientos, porque yo tenía más, ¿no? Y no puedo traer todo, entonces he hecho, esto es el reconocimiento, lo que se ha ganado en Bolivia, ¿ya? Esto es el reconocimiento, lo que se ha ganado en México. Aquí dice Oaxaca, México, continental, robótica del continental, ¿no? ¿Ya? Esto es del segundo lugar. Y el otro es también, es lo mismo en Oaxaca, Oaxaca, México, en competencias de robótica continental, ¿no? Con la cual churaja acá pachanja apanto aquí me reconocimiento naka, ¿no? Ni mayanaka
Guarjana acaba ochito, hativa na caño, hasta pasaje de eso me quieren cobrar, ¿no? No. Como no, Guarjaba reconocimiento en Cajotjeja, pero mañana can por aniñan. Tapachanagan, con tatanac, con gambia panchiñan, sorpresa nak tal vez, ¿no? Porque trabajas tan, si iba, ni iba acá no cajibasaja, acá roja. No podemos quedarnos ahí, ¿no? Sí. Seguimos trabajando porque ahorita hay muchas ideas. En futuro vamos a traer unos robots, pero que ya van a ser con aplicaciones en agricultura. Sí. Quiero un robot de fumigación que está hecho y un robot que es para sembrar papas, ¿no? Es importante, wali wakisiri ampi. A ver, ina sausta ina cochica tocht oñane ukroja Facebook ko toques qelqtani bharaki ko naksuliart askara keñane. Kamisa kilata aski urukipa ni humanki waroja arstaniskaki. Hermana Juana y Mari, pronto les buen día, sí, entonces, en Chita, Kamat, como hermano, le atención a un esto, ¿no? Entonces, vos toque tu papá, ¿no? Walik, es na hanjit kamko, ina naga como, cuatro que nakat, tecnología, toque nakat, wal chamastas, ¿no? Entonces, acá gobierno que tani con apoyo tite, ¿no? Entonces, utjano, acá plurina, sino que se con competencia na cana, con cargo na casen, oye, entonces, hay como que bueno ya te vaya entonces, wali mon balte, entonces, como tecnología na cana, como auto na gas, con jamás defendis no canax, entonces, mas este chamasta se que es buena, ¿no? Entonces, como ane que o que cheque ispat, ¿no? Entonces, na partit kharido chamast aspan y me hopa en este teléfono papetas entonces como les caucata como altas y takta para gris entonces ese tiempo vale lo tanto tiempo que están jaime mano entonces o que na chamast hay mucho para joven no entonces para era que saran de sepan y como lo que chico na casa anda chamast aspan no entonces ojalá no me soya que gobierno que como no bolsi como na tecnología hay con más armamento fabricantes bueno que te caña para monstran hermana na cuanto chamos tomamos mi hermana le radio sangres wale kiu hilata askiu kama amast awaita waino churu a ver kupaja hakuina kas ina churu expansiu hilata haku chura pretas nanakas alt asip kharekrist kunanak segot yanap apkharism segot khamasa markir penaka dianap aspansarakiwa a ver kama ustawena katoktañan kamisa hilata kumankarakiwa roja quiero hablar con el joven tal vez quiere a ver si usted la radio ahorita. El joven le está escuchando, hermano, adelante, ¿qué le quiere decir? La lectura al superar le voy a causar preguntas a Víctor Jesús de Machaca, que pastan de toque. Al superar el Idrim, y por ahí son con aptan, de que tenemos que apnar para que conata todo. Y ahora no puedo terminar la saber hasta tiempo que o como tiene que dejar alumnos llamada y chamamos aquí ya estamos y puede que chamamos bajas pero no quiero llevar antes que te como en la tapa las culatas en la casa no deja que se ponga que chamamos es la televisión saben que se me dejaron y la calle no aquí solo me queda antes que se las está no es mal mismo que el tipo no la radio televisión con la llamada أنا أشوف فيلم خطة يتكلم عن المجال ده تأخذ وكتبت لنا خامن سرنا الممر اللي أتلقى كأوكان تيجي شنو بالك أنيتاكي. عليك أنت تاو حكوي بام يعني بخاتم وينو تشوفو كتاس وغير حوسان تبخاتا وينو جرس إرباب خارج اسمه باكاماتشو provincia tao kama hachu ima ulun tata وينو تشوفو عليك وشيكي عليك لا تكون أم بيتشا. عليك كنا خلنا فرن فتاكي ما كنا كمارو كنا شقاو خمسة هذا شيء لقد أفتك شيء قد نقول كما وكان مثلا كاب خما كلاكا لقاكا كاو خمسة نقطة كونتاكت يفتاجر بالكبير كام خبور كما ريناس يقاوس أوينا كوتشي تكين يعني كلك أخوانا وكاتيست خلاترو أرشور خنيان كتبق إخوتتن حكوينكس أمتينكم ركن كما وليرت أنيانا كفيسبوك تقيق لقطاني بخراكيوا كلك ناكلاناكا كونك خاكلات استسوانيا برقيا قيبا جاكو بارو أرونت أبخراكيخا جيني ميرسي وكما saludos desde Argentina
Saludos Edwin, Nina, atentamente Johnny Huacoto para un pachao camaja. Cuatjadigna Colque Tantani, hola, buenos días hermanas, hermanos. Mandar saludos a provincia Pacajes Caquiaviri, a mi querido papá Mauricio Colque y a mi querida mamita Felipa Tantani y para mi abuelito para que Benjamín Choque, atentamente Digna Colque Siwa. Isaías Choque Parun, que saludos, radio revista, está muy interesante, su gracias, señani. López Hugo Gilata Haniti hasta como chocatiris utkta sakira que vaina choro como una chocatir con pachi vaina choro como más utkagira que qilqtat Alex Aruquipa Waita utkaraki López Hugo, ojalá sí, hola, ¿cuánto está cuánto vale de cada alarma o modelos? ¿Qué modelos tiene? Sí, saludos radio Aymara San Gabriel, si como estar aquí alarma nakas modelo nakas uttam si alta Simón Bachilata López Hugo Paja Julio César Agro, para saludos, sigan adelante, sasin qilqtaneraki Ayucamarunt Anacajutjaraki, Canja Fabi, Fabiola, buen día, Saraquiwa, Mónica Dina, qué lindo ver la radio San Gabriel, que sigan adelante, Alfonso Chama, buen día para aprender Aymara, Siucamaja. Avidia Apata Condori, Pascomaraki, Brasil, Marca Chamans Aneraki, saludos a las dos Culiacas, y Robert Condo Pasa, Ucarusti, saludos desde Brasil, a la radio, desde Brasil, Aurelio Aquise, Contra Franz Freddy, Pascomaraki Chamans Aneraki. Olipone Utjaracamaja, Orlando Vilca. Hayaya, hermanos y hermanas de Radio San Gabriel, Sacinsu Paxaraquiwa, Eugenia Guarachu Pascomaraki, López Hugo, qué bueno, felicitar al amigo Siwa, como chamas andan guaynocho. Siempre a seguir adelante en Bolivia, Sacinua, que necesitamos creativos. Y hasta sin monta, que manchilatar, manchasta sin gaki. Hayaya, hermana del radio y Nayaja, de Tausta, provincia Pacaje, sector Santiago de Callapa, Pobrato Cata y Comaraquiwa, interesante, Cosila y Silata y Edgar, Arstavi, igual que Amanteña, Paua y el gobierno Rosmait, Ajaña, Tauxiwasana, Kaumait, Arapiñane, Jupan, Chamante, sin Pataki, Ha, Comati, Escuela Industrialización, Ucay, Upijañapa, Ucambio, Chamait, Tiñane, Silatarna, Amat, Awitua, Ucam Sarantana, pobre Gilata Jualita Kenyam Arti de que basura nakat na apsasin ukapha jibat pacha ukanaka fond hanjat hanjna materia la prima iwasan fastistugot ukchaman abian monta kupa Gilata ha nomer haitas pa ukamat wali sarch andanya taki hermana Mari waliki Gilata ukamat waliki pananchita uitani Walik sanyan aksans walera que chamas ane prampeca Facebook toquesa Rodolfo Ciclón Siwa hola campeón sistam Gilate Edwin Ampi envíame tu número de celular para comprar lo que haces sispachancha campeón ses wali pun chamas ane poino churo walik sanyano kamaja Oscar Ortiz supas Comaraki Capuchín de Lugano supas Kiki Paraki Oscar Ortiz Brasil Marcata Papuchín de Lugano, Siwa. Buenos días, Radio San Gabriel, está lindo tu programa, sigan adelante, te estoy escuchando en Argentina, Siwa. Desde Brasil también Nelson Mamani. Hilata Edwin Walich, Amast Awinitawa, Sarantas Kanyamaki Humaja, número Hakuma Yip Haraktamina, Siakepachaja, en las provincias Nakarus, Sarawairak Chisman, Chicatuaina Nakarus, White, Añarakispa, Hilata Edwin, Yakipachawaino, Chunakane, Colcot Kids, Sokaruki Leochtawachtan, pero Sarantañas que Kispa. ¿Cómo es que poner aquí, no? En Ayaja, Chapechanacan, Sarandas, Carato, esa provincia, bueno, ese sector, Yungas, Uxatocanacaro, Chacachi, Sorata, Uxatocanacaro, por atascar aquí, ¿no? Uxatocanaja, Maitap Harakistua, y Atistaña, porque Upanacaja y Atiaña, Munap Haraki, acá, robótica, Uxatocan, ¿no? Vale, asquiva. Robótica, porque ahí es donde empiezas a desarrollar tu mente, empiezas a abrir tu forma de pensar muy diferente, ¿no? Entonces, ukaja vale nayaja siristo vale askiva ka robótica uxatocanha porque son un hasi más apachato a ver mawawar yatichiñane hacharoja va a tener otra visión, diferente pensamiento, ¿no? Entonces, ukwa nayaja montua
monta, ¿no? Ya te aña guaynana caro, tawacono caro, tal vez es oana caro, takpachanira caro, ¿no? Para caja, ya te para esta área de robótica. Yo les voy a enseñar, no se preocupen, vamos a aprender desde cero. Vamos, no es necesario tener dinero, ¿no? Pero vamos a reciclar lo que tienen radios, televisores, lo que haya componentes de ahí, vamos a reciclar y vamos a estar trabajando. Y como decía también, que han pedido mi número, vamos a dar, pero no me van a llamar en la noche a las medianoche, a esa hora, porque duermo a esa hora, ¿no? Estoy ocupadito. Ya, el Choreñán número de celular es 680 72 255. 680 72 255, ¿no? También ahí está mi Facebook, digo mi WhatsApp, también se pueden comunicar, ¿no? Prácticamente otros quieren adquirir, ¿no?, lo que estás realizando, hermano Edwin. Contelor que una calta sin monapcheca Facebook o catoquet sin as como aquí se ugilata como has que naxarant aquí mai gilata Edwin hanika caja manairir jutaki panta no cas akharna cas purtanes que quitao kata kunana campilor anchita pies thousand tan hapkheu kama hasta kuya ka juana kama thousand tan bicha kapunita karisikichi que richards pasa para que no gilata naga how kama tiesta Hausan anipha si hakwi nagwalpur may tapharaki makutim anipha hakwi pa hilata Edwin Pankiri 680 72 255 Hausan anipha sigut a redes sociales ukatay pilingat kuno mas takta para Krista mahaka Facebook ukanakan hoshkat atarki pichata humahanicha hilata Edwin. ¿Cómo es que poner aquí Culiaca? Porque ya estamos en era tecnológica, ¿no? Todo es redes sociales, todo es en la nube. Sí. Se podría decir, toda la información está en la nube. Hasta hoy en día podríamos hacer una reseña histórica, podríamos decir, cómo éramos antes y ahora, ¿no? Entonces, como ahorita, como les he dicho, estamos en una era tecnológica, todo está en la nube. Sí tengo mis redes sociales, estoy en Facebook como Edwin Nina. Y también tengo lo que es una de las redes sociales que recién ya se están promocionando, recién está entrando con todo su, podría decir, un ratito, valiva hausir en la cajot jaraki, ¿no? Sí. Con calma, ¿no? Vamos a responder a todas las llamadas, todas las peticiones que tengan o sugerencias o ustedes lo que deseen, ayudas, no sé, tal vez lo que yo único que quiero es ayudar, ¿no? Ayudar a los jóvenes que no se queden, que no sea yo el único que haga estas cosas. Yo quiero que haya muchos jóvenes, señoritas, niños y niñas que hagan este tipo de cosas, ¿no? Porque hoy en día, en un futuro, vamos a depender de la robótica. Todo va a ser robotizado y automatizado. A eso tenemos que apuntar nosotros, a eso tenemos que llegar, tenemos que adelantarnos, ¿no? No podemos estar dependiendo de la tecnología que nos vienen a imponer de otros países, porque potencias mundiales, ellos sí producen tecnología. Nosotros seguimos comprando y ellos se hacen la de la plata, ¿no? Entonces hasta actualmente en Bolivia tenemos lo que es litio, baterías se van a hacer. Es lo que yo quiero, ¿no? Tener esa batería y con eso hacer proyectos grandes. ¿Cómo va Hilanaka, Culiacanaka? Hausant Anipjata Oka número Chorab Haraxna 680, uno más voy a repetir, 680 72 255, ¿no? Con el número Hausant Anipjata, Nayaja, con mucho gusto les voy a atender. Igual aquí extanteja. Hakani pacho amuyanekta. Wala kiu kilata Edwin Nina Pamperuskip awaita no paja ingeniería electrónica y atjat ascaraka Universidad Pública El Alto Toquena, pa provincia Camacho, municipio de Mocomoco, Xatao, paja Caizano Iscat Payatin Tanamatana.
patichurunaka hach'amta winak sarant'ayk waleskiwa kamakan waynuchunaka saraykarak provinciana kansa illuna kasansi yanapta añan waynuchunaka yaqta añani qipacha waynuchunaka roq chuymakrak usuchaqaraktani qipanakani taqniki akamu panaka sarantapkipa wayt'aña aruna kampi provincia purt'ankipas walikpin hilata edwin maaron pies waytaqtanay kullaka juana kuati qipacha yaqt'añan hupanakarus kuati yanapta sikarakani silatasaskiunaq uk amtasqtasi yanapt'añmonti kama kaisani est hallusaniki purjet kuanakat supanaka uniki papqaspay no nichuna hallu purjet hilata edwin kuati kamachañaspas qollana ukinpicha arusiniñajas sasawkan pero mamara japa waran tunka soqtan maran hani hallu purgarakin kun hay kun ka sanqinayana karmakat khapch kunachi kun am bombardeado sabkhakiri kullaka juana nasukanak uñakip tapqaspay panakawali chikikan kañanipcha Kamawa monatamarka chirinaka ñawistani pharakta hilaten parusa y esta chaga radio ngaski hanir hausantanip kamsit afkimay uqatiyas hausantanip khat konashkat tokoy khani ya sarja hikitsingam sanukatiyas ta jornal haipos para superchen jornal aromas wali taqaptam hilaten Sí, como pones aquí no malla kiskeñawa hechuruna kansa niwa halusa por hataymun harakite triste, ¿no? Porque eso implica en todo. Producción. Machamar jamakirikino. Pero que esa hachamar cauxanakanja se podría decir, podrían hacer lluvia artificial. Ya hacen, ¿no? Porque en Japón, China, esos lugares saben, pues, porque esos antes hayan sido ellos como nosotros que han empezado. Sí, poco a poco han empezado y han llegado hasta la luna, hasta otros planetas. Así se avanza, porque hasta ellos pueden hacer llover con químicos, parece que tienen un químico mediante un avión, creo que deja en el vacío. Entonces eso hace llover, ¿no? Es una tecnología, yo pienso que es una tecnología muy avanzada, que hayan hecho mucha investigación ellos. Pero tenemos que llegar a eso. Se puede llegar. Manaka ukar yanapta siptaq sapa waynushta waqtanaka yatiqtiqkunanakatsampi aski pone ukamaq. Gracias Edwin por la visita, que no sea la primera ni la última. Estaremos nosotros siempre como San Gabriel, las puertas abiertas para ti y otros hermanos jóvenes que estén emprendiendo, estén mostrando esa innovación. Wakisi ujilata Edwin hallalaki pana wala hachan atapunitao necha casita thalane kitapi. Sí, vamos a estar retornando que no sea última, que no sea primera, como usted dice, ¿no? Cada miércoles. Cada semana, sí. Sí, vamos a estar viniendo con novedades, muchas novedades. Estamos trabajando, desarrollando otros proyectos, diseñando otros proyectos. Por eso próximamente vamos a estar, si Dios quiere, vamos a llegar con robots ya no de este tamañito, ¿no? Grandes, tal vez más grande que yo, ¿no? Entonces vamos a llegar con robots, con aplicaciones ya en vida real, ¿no? Necesitamos, en el campo, yo he visto que se necesita en agricultura, se necesita, porque arar la papa, sacar, luego machucar, ¿qué se llama? Aplanar tierra, sembrar, eso es, te gasta la fuerza, para trabajos. Entonces lo que yo quiero es una robótica ahí. Ya, luego veremos las sorpresas, ¿no? No quiero adelantarme, pero vamos a estar trabajando en esa parte. Para ayudar. Igual que va, anchitrat istas no iban sarnakas anchit utar por eso istas que ukahilata ka uksahilata askarachi na halal pi parte hat ukamanak yatek abkhas Pake wainu chuna ka ko bachiller tuktaya na tukuya phiyakhi pahani ukanarusa podin monapkarakit ukam no tecnología ha cambiado si juntas aparte ya tractoran ya pues durat como que harakiti ukahilata roja halal mayaha ta ke waina tawakitanaka bachiller tuktaya ukanaka ukamanaka
yatek abjas provincia nakan ukathanipi sarapkas pati yakhana shuna nakar yakhmarka nakar sarapkas pati provincia nakan unis ayakkas pati nayak ok mai ta ukatichak halal atau nayan partihat Vicenta Cuchivilca provincia Pacagi municipio Corocoro uksat na hausan mismo cha número celular pehan nayak kelkak asin puede que mayam tik anis ukat kelkak asiris kulak. Vale, que Yaquita Vicenta, o Pajaisa provincia Camacho, Mocomoco municipio Tawa, Gilata, Huaynochoja. A ver, Mucampi, esta, ¿qué parte Egnan Juanita Pachaja, Tanao, Sarabayan, o Carpachawa, Caru Arst Egnan Gilata, Edwin? Kamara, radio ni ati viene capaz señal. Chilpara Camp, ¿cómo vamos a esa pausa publicitaria? Todas las tardes después del colegio solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio. Y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha. La sede central Huarizata, donde funciona el primer año. También tenemos en allá áreas de investigación académicos y productivos. Esto es la segunda, ¿no? La unidad académica Cuyawani.
donde se encuentra el segundo y tercer año desarrollando sus actividades académicas y productivas. Y posteriormente tenemos en el norte de La Paz, en la provincia de Carnaví, en la población de Taibi Playa, que se encuentran también estudiantes de primer año, segundo y cuarto año, haciendo sus actividades en un diferente piso ecológico, ¿no? Desde el altiplano hasta lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también como casera, por ejemplo, tenemos 14 áreas de investigación productivas relacionados, por ejemplo, a la parte académica, ¿no? La parte académica de módulos académicos lo mencionamos, donde los estudiantes realizan prácticas de investigación. Ahí podemos ver, por ejemplo, la elaboración de abonos orgánicos, el tema del control de plagas y enfermedades de nuestras áreas de investigación, el tema de elaboración de bioinsumos para el control de plagas y enfermedades. Así también hacemos la producción de diferentes especies de hortalizas. Esto con la finalidad de que el estudiante pueda conocer el ciclo de desarrollo, ¿no? De cada especie de diferente, tanto del sector del altiplano y lo propio en el sector de lo que es del norte de La Paz en climas tropicales. Así también mencionar, ¿no? La casera cumple lo que menciona el nuestro decreto de creación 29664, el 40% del desarrollo académico y 60% de desarrollo en el área práctica, ¿no? Voy a ir mencionando, por ejemplo, en el tema de Warisata, tenemos alrededor de 53 estudiantes, donde los estudiantes en Warisata se dedican en la parte agrícola a la producción de plantines del sector del altiplano, en todo caso también especies ornamentales, ¿no? Pinos, álamos, olmos, flores del altiplano, quisuaras, queñuas, hacen su propagación desde el primer año. ¿Qué es lo que el primer año conlleva? Conlleva la pequeña producción, ¿no? A gran escala, ¿no? Y también en la parte pecuaria hacen el control sanitario y alimentación en tema de cuyes, ¿no? Y hacen también ellos colaboración en comunidades aledañas a la universidad, van compartiendo y van de cualquier forma apoyando el tema de la producción también con el apoyo de nuestros estudiantes en Warisata. Ahora, lo que es en tema de Cuyuani, tenemos con potencialidad la parte de producción de plantines ornamentales, forestales y de especies nativas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de ornamentales nomás tenemos alrededor de 20.000 plantines. Cada estudiante, por ejemplo, en ese sector del segundo año realiza una producción mínima de 300 plantines por estudiante. Él realiza su compost, él realiza su preparación de sustrato, hace su control de germinación, hace su selección de semilla, hace el seguimiento constante hasta que la planta esté en un estado de desarrollo óptimo para su comercialización, ¿no? Y también tenemos con el tercer año acá en Cuyuani la producción ya extensiva de hortalizas. Pama 10 de la mañana con 34 minutos. Sukamajeo, tunka pachat kimsa tunka pusini katanakampi. Chamas tienen acaso tjaraco para caminar pocas que tunka mayan pachat. Pero que los tawen akautja ka Facebook toquete o kana kam sarant añan Diego Oscar Choque Jupawas que los saludos hermanas, sigan adelante siwa. Ninfa Kelka Pajalal Taraki Wainuchuno. Muchas felicidades al amigo Siukamaja, el joven emprendedor con muchas aptitudes. Saludos para Calacoto, mis papás Severo Kelka y Dania Suntura. Saludos para la radio San Gabriel, Sasinarunta por Eraki. Mario Maita, saludos desde Buenos Aires. Buen programa, Sarakiwa. Eugenia Guarachi, felicidades, joven, bravísimo. Siga adelante, Siujilata Edino Paro. Ukarusti, Ukamaj Giovanna Guarachi, Vallejo Sopasco Maraquiwa, Chamanst Anerak Brasil Marcata, René Chipano Pasco Maraqui. Hilata Edwin Wali Poneo Hachanst Awenakaut Hijumataki, Wainucho Nakarus Kamst Awais Nasa, Panakarusa Wait Awakira Kiñanea. Sí, quisiera que iba Wainucho Nakaro, tal vez ya están en promoción este año, pre-promo. O los que faltan, ¿no? Recién están en cuarto, quinto, sexto. A ellos hay que levantarles, hay que ayudarles. Tal vez les falta un poquito de orientación vocacional, se puede hacer. Tal vez, como yo les decía, en sí yo soy el primero hijo mayor, entonces he tenido muchas falencias, dificultades. No sabía a quién preguntarme, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero ayudar. Pregunten, yo les voy a ayudar, ¿no? Lo que sea en orientación vocacional, lo que ustedes quieran. O les falta lo que es la parte de matemática, física, química, les voy a enseñar, ¿no? Entonces,
Actualmente en un colegio también estoy trabajando en esa parte, lo que es matemática, física, química. Se están preparando los jóvenes para entrar a las normales, a las universidades, a las SBAPOL, que se llaman las policías, ANAPOL, no sé, ahorita se me ha ido, paramilitares. Entonces se están preparando, ¿no? Entonces lo que yo quiero es aportar a mi departamento, a las diferentes provincias con ese conocimiento. Enseñándoles a ellos, guiándoles, tal vez orientándoles. Sé que tienen miedo de enfrentar. Nadie es, quien sea, dice, no, en la primera, no, vaya. Hasta yo mismo, ¿no? Cuando yo tenía mi primer robot que he construido, tenía miedo de hacer arrancar, por ahí se va a chocar, se va a romper y no quiero pagar el costo que he perdido, ¿no? Entonces así, quien sea tiene miedo para empezar, pero es lo bueno, de los errores a veces se aprende, ¿no? Entonces, como a Ojet Araktana, Kawai Nuchunakaro, Hilanaka, Culiacanaka, Sulca Hilanaka, ¿no? Capaja, Chamarawa, promoción Mr. Harakini, Panacaro, Sarakiristua, prepárate, ¿no? Porque hay que levantar el país. ¿Por qué no decir el departamento? El departamento tiene muchas potencialidades. Y nuestro país también, ¿no? Hay muchos recursos naturales, tenemos, ¿no? Bueno, Humaxas que ya estaba extra micrófonos, Nanakagnayak, Ullarawaitas estaba Pancanax altas o está. También requiere, ¿no?, llegar a lo que es la práctica, un poco de teoría. ¿Es suficiente la enseñanza de la universidad o del colegio? ¿Cómo te has capacitado? A ver, experiencia propia, experiencia personal. A ver, Nayaja Sabjamawa, Kaisa provincia Uxatwa Tuktayanta, ¿no? Sí. Ucatja Jutua Axa ciudad. El mundo es diferente. Sí. Me han dicho que yo era de provincia, que no sabía nada. Los de la provincia en sus colegios no les enseña bien. Nos decía, ya, ni modo. He colocado todas las pilas posibles que he tenido que hacer. Y he tenido que comprar full libros, he tenido que prepararme constantemente. Luego un día me dicen, ya no me dicen que yo soy de provincia, ¿no? Me dicen, vos eres de un colegio privado, has salido. ¿De dónde has salido? ¿No? Entonces ahí es donde me pongo feliz. Ah, ya, ¿no? Entonces es lo que yo quiero, que no tengan miedo, jóvenes señoritas que están en promoción, en pre-promo. No tengan miedo a enfrentarse. En donde sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Todo se aprende en esta vida. Y bueno, el apoyo económico seguramente no ha sido fácil tampoco, Edwin. Seguramente necesitas para los libros, mamá, papá, también te indicabas que tenías hermanos. ¿Cómo has hecho? ¿Has trabajado? En cuanto a apoyo económico, sí. Actualmente somos 5 hermanos, lo cual 2 ya estamos en la universidad y uno está ya terminado felizmente una profesión, una de mis hermanas, y 2 están en el colegio, ¿no? Es mucho gasto para mis papás, para mis mamás, pero yo ahorita no quiero tampoco llorar, ¿no? Pero he trabajado de todo. He trabajado de albañil, he trabajado de cerrajero, he sido chapista, he hecho, costurero, he hecho de costuras, en todo lo que se ha podido para sobrevivir, para solventarme, para mi estudio, ¿no? Porque implica pasaje, implica comidita, por lo menos quieres algo, agüita, algo, te da hambre, ¿no? Durante el estudio. Entonces, así se ha podido sobresalir. Ahora lo que yo quiero es ayudar, ¿no? Ayudar a los jóvenes, señoritas, que ellos necesitan ese apoyo. Tal vez tienen apoyo ellos, sus papás, sus mamás. Aprovechen, no dejen esa oportunidad. ¿Qué va a pasar cuando no tengan un papá o una mamá? Va a ser diferente. No van a tener un apoyo al 100% tal vez. O estoy mal, ¿no? Tal vez, ¿qué dirán? Porque ahorita yo entiendo los jóvenes de 18, 17 años tal vez estarán, ¿no? Tal vez estarán con otros pensamientos, en otras cosas. No se dediquen en otras cosas. Les va a llevar a perdición,
no van a saber, un día se van a arrepentir de lo que han perdido el tiempo, ¿no? Como a Chamayas Arakisnaja, acá va Nuchunakaro, Hilata, Sulkiri, Hiwasata, Hutasipki, ¿no? Sulkiri, Wawanakaro, Hilanaka, Kuyakanakaro. Manaka Hasaran, Tasikakim, Kaukanaka, Kunjay, Yatikaño, Yathat, Aimunapsta. Eso, pero mucho depende de lo que tengas habilidades, ¿no? Ukamasti makutimpa kuhim amtayakima inasa yaqipa autaygas istaski kamaha matemática física ukatraxawahan hankasiat hataniat kitaha ukatupayana ptaraqitas pawas asiensa ukan valeu siktasipachi walhana ustani paraktama ukatakiha makutimpi wakisirikiwa amtaña celular kuhim. Kumar kiwa kuyak amtañane número de celular 680 72 255, ¿no? 680 72 255. Ukamau moneta marca chirinaka, hilata Edwin Nina, Jupasa y hasta Marobot Ukam Lord Aneraki, hasta Ukatha. Jupaha Hakumina Samtani Paraktam. Hilata Antitoka Automa, Robot Uklot Antuka Solaram Amnat Anyakista over Maya Bonista is Nase. Nyao Navidad oro nagasak ita sineraki gotwalha aukteika nagawinta sinipkaraki ukamah wawakta uklot arakatas pasti celularat fasilak amnakt apsaq sa sinigwatcha kom control remote uthipi alhanya got control paha pilampi got ya sapur pilalas hanyara to kitokhe got cheka celularat khali askiki battery karta yasa yas amnakt aksna valis como kuliaka caja kuna nayaja pienso, ¿no? Porque hay que aprovechar de lo que tenemos ahorita. ¿Qué es lo que tenemos? Energía limpia, lo que es el sol, ¿no? Por eso es que está hecho con paneles solares. ¿Por qué no quiero trabajar con las energías actualmente que tenemos 220 voltios en las casas, en los domicilios? Al consumir eso estamos haciendo daño, ¿ya? Es otro tema, pero yo quiero trabajar con energía limpia, aprovechando que tenemos el sol que está todo el día. Entonces, por eso es que se recarga con el sol estas baterías, no necesita otra fuente de energía, se recarga solito, ¿no? Se recarga. Entonces, ahorita vamos a probar. A ver, Haniba Haustani Parakitat, a ver, a que celular Chaja Amnakas, celular, ahorita ya estamos conectando mediante celular, ¿no? Que está mi celular. Vamos a manejar. Casi ojalá caraki, ¿no? Caja. Cachampique. A ver. Han Hausant Aniphamti, ¿no? Por favor, después de entrevista me llaman. Auta Kisana Kayaskilat Kuyakanaka, Hausant Aniphamti. Auto celular ambu Satayaski. Celular ambit amnaktas kiyasa. Chukanda nasta. Mama Hausan dan hatu kayasa auto casi benhalakta que me se pakas khospaugatana. A ver. Como kuyakas ilatos, no han Hausan Aniphamti. Marato sarnak ka auto ya con hamas sarnaqe. Facebook at internet si karak pa siya. Navidad te altas na facilidad que no van a quitar. Claro, porque hoy en día es ya. Aparte de esto tengo robots que juegan fútbol, ¿no? No he podido traer, pero es igual por celular. Para ¿no? salir campeón, ¿no? Juegan. Es ya, como ya estamos cerca mundiales, anterior hemos hecho un evento y todos querían jugar. ¿Quién no quiere sentir un gol, gritar, no? Es un deporte muy bonito, aparte de esto que es autito controlado por Bluetooth. Madre de Santa Rafanita. Nada Rafanita payo kata que alata. Como unijas karatana caja robot autitos de celular sampin wa controlataski, ¿no? Cauxar sa muy tan cauxa eutane como que se unijas que va adelante, atrás, izquierda, derecha, como avance, ¿no? De velocidad. Aumenta velocidad para que sea más rápido, como en el Dakar, tal vez los que quieren sentirse como en el Dakar, ¿no? Puede correr más veloz posible también. Acá la canacan se puede vender en salta que espera. Alta aquí, ¿no? Cada pampa, chiquipampa, nacan, con ni enagan, con 50 se quiere que espaba, ¿no? Igual nomás camina este robot, todo terrenos, ¿no? Cuatro unidades que acá
robot caja controlado un celular, ¿ya? O con esta rectanua, chaja unijaniwa, acá más robot. A ver, lo que Acá lo mismo que un avión es, ¿no? O sea, por eso hace ratos les decía, el avión tiene este motor en sus alas, por eso vuela arriba, vuela, ¿no ve? Pero ahora esta vez esto es versión pequeñito, pero esto es para que se adhiera al piso, a la pista. Ahorita no tenemos una pista blanca tiene que tener y con líneas negras. Ahí es donde que sigue el robot, ¿no? Esto ya está aplicado en otros países, porque en pandemia mismo hemos visto que ya en otros países ya han hecho, en China, en países desarrollados, ya tenían que un robot solo hace un solo trabajo. Iba a dejar, digamos, una comidita al paciente, se volvía por el mismo camino, retornaba por el mismo camino, iba y así, recogía algunos insumos, iba a recoger, luego dejaba a otro lugar, luego de vuelta iba a recoger. Eso es un trabajo cíclico que siempre se ha hecho. Esa forma ya se ha implementado, ¿no? Esa es la misma lógica, pero solo que corre. A ver, vamos a probar, no vamos a colocar. No, esto es autónomo, solito. Esto es zapaki o halnake, ¿no? Ni que se lo harán pejete. Ya a ver, a ver, conecta acá. Enchufe, ¿no? Cable en acuerdo junto a llamarse. A ver. Ya. Ya. ¿Dónde está? Ya está. ¿Cómo va la caja? Conectar aquí, ¿no? Los anacamos y taractamos. LEDs. Eso quiere decir que ya está en funcionamiento, es robot. Calientes que sí. Calientes que sí, ¿no? Anchita Facebook que son de nepkejo. A ver, probaremos. Radio es Irene caja. Haniwa un hatkaraquito, ¿no? Escucharos a lo que taqtaraqa satabat. Taqtaraqa phata min chafe chani kisuga. Waraqata chhay honito gat indane sipkane. La teden inkat afana para kitana sa. Vaina kis ka tena sa. Idire poche chatan sapkane. Vaina chugyoba. A ver, Tañanewa con Hams funcione, ¿no? ¿Cómo prueba el Tañane? Porque esto se necesita para una pista blanca con líneas negras que tiene que estar. Entonces, probaremos. Mira, este tiene un botoncito. Primero hemos iniciado, ¿no? Hemos arrancado y ahora tiene otro botón. Y vamos a ver cómo funciona el ventilador, como en los aviones. ¿No ve? Así funciona. Eso es cuando está calibrando. ¿Qué quiere decir que está calibrando? Con la actúa sensora ¿no? ¿Qué sensora activa? Escoge, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién sí? ¿Quién no? O sea, ya está escogiendo dónde va a ir, dónde no va a ir. Por mediante sus sensores. Es lo que ha hecho ahorita. Ahora, uno más presionamos. Como ya ha escogido por dónde es su camino, dónde tiene que ir, presionamos un botón y directo va a correr. Ya no va a estar buscando. Entonces presionamos otro botón, vamos a ver que va a correr. Sirve para ventilar. Sí, ¿no? Tiene mucha fuerza. Está fumando el tata, ¿ves? Cuando el tata y supijante. Wali junto con su caja, una tez, no cambi, hashtag ni como cosa. Una ikis terbukan, satu ikis. Ikis yo kan ikis bau cambi sampean. Como a estar tan que esa pantalla o se toca no que robot o harnakas karaki no harnakas achichigan kamal no pero vale velocidad dan harnake no cuatro con a cambio va a ganar actana que esa México que se toca no a cambio va a ganar se podría decir es el segundo robot más rápido a nivel Latinoamérica.
¿Cómo han medido? ¿En cuánto tiempo? Por eso, esto es por tiempo, ¿no? Eso es como las carreras que hacen, ¿no? Carreras pedestres aquí, pero esta vez con robots. Esto ha hecho un tiempo de 4 segundos con 31 milisegundos. 4 segundos. El primero que ha sacado ha hecho como 4 con 20 o 30. No era tanto también, no, solo nos ha ganado por milisegundos, ¿no? Entonces se podría decir es el segundo robot más veloz a nivel Latinoamérica, ¿no? Otro robot no he podido traer, como Kullakanaka, Hilanaka. ¿Cuál es que ujilata Edwin wal nos pareo ya presta kamaja nanaka lakas kakata que gana nos parejapta kostata pone ujilata Edwin wal halyal tatatawa sarant askakima ni punchuim sa ukaro suit ayam thalaska kimumaja wainas tawgat kha wal hila Kullakanaka sausan tani bharaktawa ya qasul kawrina karsiana tañan o hilana kamatakis Kullakanaka matakis ma un tawitay no eres un ejemplo sañano kamaja Kullakajuano por halyal to hañano kamaja Waliki y espagat atata ujilata Edwin kamaja ni chaqasidat por anikita o kamaja Navidad urunanga taisvalu kaman sta autonash lorat arakit señal no ukat khayas ta ukana galhat arakis ma monarakis pakitere canal tasimonas pesta ukamo aka control ga pila hato que toxo sepa wel cher khayas tuktas khaki gute cheka selaran behnito kuskanita wala askira ke hilat Kullakanaka kamasti monata markachirina ka pacheke haraki hilat Edwin tirikama Tirkama, Marca Chirinaca, agradeciendo siempre por la invitación, muchas gracias por la invitación, Radio San Gabriel, y un saludo cordial a todos a todos los que nos están escuchando en La Paz y en 20 provincias y a nivel nacional y internacional. Muchas gracias, un saludo, próximamente vamos a estar retornando con más sorpresas, esto que no sea la última y ni la primera, ¿no? Muchas gracias y con más fuerza. Hallaña. Waliki Hilata Edwin Nina Pamperuskip Tawaitana, él estudia Ingeniería Electrónica en la UPEA del Alto. Está ya en su 8º semestre, en Jaquín, Zapalcori semestre, Kusankiupaj, ni a tu Jateraquine, como tu paros Arun Taraquiñano, al Harun Tanagas por Taneraki, Edwin Fernández, Pasiva, sigan adelante, magníficos, haciendo vaino choros del Chaman Taneraki. El como Aliut Hiu, Satoquet, Sayas Chaman Tawinaka, Kullakanaka. Como taruskip oitan hilatampisa Kullakajuana pachas la caraqui Saraway cotupac como austavenas catoctas caniwa en las provincias de Carus y Ajipanacá o en Carunas Guaitanes presina achictan moneris chismana churuna cajes tu jate apjo bachiller o en chuna que Ajipanacá es kunrana ya te casas como pescan Kullakajuana. Como pi Kullakamari gutegisnyo ho hakuminak samta haraki hilata como este mag ochir tabim pi harakin hilata Edwin ochir kuparo kitawajanano waino chur aunque tenía oxen haraki doctor Alfredo Jupasa pompe ukat haruskip harakinyan Kuchir tabim beber waino churu kuchiki pone kitawañani hermano itu kan gamaja Bernabé Laura saludos desde Arica Chile excelente. Saludos al hermano, qué bueno su trabajo, se hacen su pasajal Tanegraquiwa. Felicidades amigos, Siwa López, Hilata López, Kunhamasa Canfer, Hugo, Hayo Kama Pascal Taneta, Oxoyar Tabaraquiñan. Chica chica cosista en Paparuc o Chiqui Quitawajaña. El mundo necesita de de la carrera de Ingeniería e Industria de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi, arveja, haba, así con el fin de que tenga más aporte de valor nutritivo. También nosotros como carrera, como somos una universidad indígena,
siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupacatare que aquí trabajamos de manera internada, entonces, por lo tanto toda la producción a diario que se produce de pan se queda directamente para el consumo universitario y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente salimos a los mercados de aquí al lado de Guarina, Batallas, más que en la carretera. En todo caso, los propios compañeros administrativos nos hacen la comercialización. Tenemos una planta capaz de instalada que son 8 quintales diarios. Nuestro proceso inicia lo que es aquí nuestro almacén de materia prima. Una vez que se hace el pesado de nuestra materia prima, pasa lo que es al amasado, del amasado pasa, depende del tipo de pan o del tipo de producto que estamos haciendo. Bien pasa por el sobado o directamente pasa lo que es por el formado de la galletera. Una vez formada la galletera pasa lo que es nuestra cámara de fermentación, ahí se controlan todos los tiempos, temperaturas, presiones, directamente pasa lo que es al horneado. Todo el proceso tiene un tiempo de 2 horas. Desde el momento de inicio hasta el final, en 2 horas el pan ya tiene que estar totalmente cocido, embolsado. Una vez formado pasa a la fermentación. La fermentación es una fermentación seca porque como este pasa directamente con el fritado, esto ya no entra al horno, directamente son fritos esto. En aquí hacemos justamente todo tipo de productos panificados, esto engloba lo que son productos panes, masitas, queques, donas que son horneadas. Justamente ahora para la época de Navidad vamos a empezar a producir lo que son los panetones. Aquí no, están fortificados con harina de quinoa, no podemos trabajar con el 100% por el alto contenido de lo que es de la saponina, de un poquito de jaramar, todo eso, entonces tiene lo que es fortificado con un pequeño porcentaje de quinoa. Mi nombre es Daniel Ramos Quispe, estoy haciendo mi pasantía y egresé yo y terminé. Sí, estoy haciendo mi pasantía aquí en el área de panificación. Lo que hago es lo que me ayuda a hacer pan, todo lo que la galleta, todo eso. Todas las masitas. Sí. Mi nombre es Dara Mariana. Yo también estoy haciendo pasantías aquí en el área de panificación. Nosotros nos encargamos de, más que todo, supervisar a los estudiantes en el
Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUP 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video. Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUP 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Marca Chirenaka, Wakichusam Saranta Kibonayan, Chaman Chirenaka, Poctarakinyani, Banco Sol, Sapharaktamwa, Walumanaka Yanap Asip, Chaman Asip, Tawalij, Ol Kamtaniptawa. Hutiri marana katakis kun hamas qolqasit utkhas kunak sunya kipt asin irnaq tapta wali wakisiriw nanaka banko sol yanap tap khama qolqasit hilt enya takis yanap tap khama mait tap khama anuka qolqasit imasin qallara wayaptaq banko sol ukarapan wayap kun am qolqema hilaskan sasinwa banko sol uksankirinaka hait aswayap kharaki Cascada Oxanquirina Gastigo, Kipkarakio, Haitasipharaki, Cascada orgullosamente reciclando asesina, Haitasipre, una semana que botella desechable su cada tajal asip se refresco su canaca, y hasta canaca una nakaja, y hasta aptaptasip trasiva, Cascada Oxanquirina Caja, WhatsApp Ucar Santa Futata, 683901 Ucar Santa Futata, y hasta Ucataipitwa. Nanakaha portanipha botellana kaptapteris sino haita separaki Cascada Oxanquirinas. Marca Chirenaki Chajacan Jarakiu, doctor Alfredo Condori Pamperuskip Tarakiñan Pachau Laxarantas Karaki, doctor Uparkatoktañani, Paja abogado Kamawa, Quechuarut Parst Ascot Castellana Rutzakanaruskip Taraktana, juicio oral Uxato Pajarhait Arakistana Comar. Doctor, bienvenido, un saludo con la audiencia. Hermana María, hermana Juana, buen día. También saludarla a todos los radioescuchas, ¿no? Hay mucha audiencia tanto en la ciudad de abajo, aquí en la ciudad del Alto y también provincias. No solo eso, también hay pues a través de redes saludos desde
Argentina, desde Chile, desde Brasil. Están pues para enviarles saludos. Hoy vamos a tocar tema de juicio oral, que es en materia penal, que habíamos tocado anteriormente, materia de medidas cautelares. Ahora, ¿en qué consiste el juicio oral? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo tiene que proceder durante la etapa de juicio oral? Estamos pues para tocar este tema. Iniciando, hablemos un poquito de la apertura del juicio oral, doctor. Bueno, la apertura de juicio oral, ¿en qué consiste? Estamos hablando de juicio oral. Hay que entender que todo procedimiento tiene pues 3 etapas: la etapa preliminar, la etapa preparatoria y juicio oral. Ahora vamos a hablar de juicio oral. Juicio oral pues va a dar inicio cuando existe una acusación. Una acusación, obviamente, que con acusación termina la etapa preparatoria. Acusación del Ministerio Público, va a haber un requerimiento conclusivo, lo van a emitir a un juez de instrucción. Una vez después de emitir a juez de instrucción, obviamente se va a sortear a qué juzgado va a tocar juez de sentencia o tribunal de sentencia. Posterior a ello, obviamente, lo van a combinar para que emitan al juzgado que corresponde las pruebas al Ministerio Público. Lo van a notificar posterior a ello a la víctima para que presente su acusación particular. 10 días tiene, ¿no? Después de eso, con las 2 acusaciones, lo van a notificar al sindicado, al acusado, para que presente también el descargo de pruebas correspondientes. Después la norma indica, después de 25 a 45 puede abrirse la apertura de juicio oral. Es decir, va a haber la apertura de juicio oral, ya sea en tribunal de sentencia o en juez de sentencia. Bueno, ¿qué es juicio oral? ¿A qué decimos juicio oral, doctor? Juicio oral es la parte esencial de un proceso, es la parte esencial para lo cual todo el procedimiento pues preparan para eso, ¿no? Desde preliminar, también la etapa preparatoria, como su nombre manifiesta, preparatoria, preparan para juicio oral, preparan toda, o sea, ¿qué es lo que preparan? Ahí preparan pues qué pruebas lo van a judicializar. En etapa preparatoria no se dice pruebas, se dicen elementos de convicción, y en juicio oral recién se utiliza el término de pruebas, ¿no? Obviamente ahí van a recabar todos los elementos de convicción, harán pues inspección técnica ocular, harán pericias, pruebas testificales, inspección, reconstrucción del caso del hecho, todo eso. Entonces cuando hay evidencia, entonces hay acusación, a base de eso se va a llevar juicio oral. Es la parte esencial para poder definir la situación del sindicado. También hasta la última parte, hasta la sentencia, el acusado tiene pues esa libertad para poder defenderse hasta el último, hasta antes que se dicte la sentencia ejecutoriada, porque el artículo 6 del Código Procedimiento Penal manifiesta bien claro: mientras no hay una sentencia ejecutoriada, se presume su inocencia, no se lo pueden decir que es autor culpable del caso. Doctor, ¿y cuántos tipos de juicio oral hay? El juicio oral en realidad es uno solo, ¿no? El juicio oral correspondiente, el juicio oral es uno solo. El juicio oral, obviamente, juicio oral también se lleva, puede ser por el tribunal de sentencia o juez de sentencia también, ¿no? Hay 2 clases de procedimientos en ese caso, pero el juicio oral en sí es uno solo. Aquellos procedimientos que el artículo 16 maneja, donde interviene el Ministerio Público. El Ministerio Público es parte del proceso, ¿ya? Parte del proceso en aquellos delitos de relevancia que existen, ¿no? También, cuando hay delitos de acción privada, entonces obviamente que ya no interviene el Ministerio Público. Directamente es juez de sentencia, ¿no? Hoy en los delitos menores no va a ser parte del Ministerio Público, entonces directamente es juez de sentencia. Entonces en ese caso el procedimiento de juicio oral, el tiempo de juicio oral conforme al artículo 133 y 134 es de 3 años, así lo manifiesta en los plazos. ¿En 3 años tiene que hacerse? ¿Dentro de 3 años? Ese es el término, no siempre en los 3 años, ese es el término, no siempre en los 3 años no tiene, porque con la ley 1173 también pues exigen que la audiencia se debe llevar de forma continuada, y no pueden ser pues sujeto a dilaciones. Se supone que en juicio oral directamente van a pues judicializar con las pruebas, van a demostrar, van a fundamentar directamente. En el caso de que solicitarían alguna etapa, algunos elementos de complementarios, entonces lo van a solicitar. En muchos casos, en una audiencia termina todo el procedimiento, en muchos casos, pero en muchos casos no. Muchas veces tarda bastante, no vienen, ha sido mal notificado, presentan incidentes, presentan excepciones. Si vienen, también vienen sin su abogado. Obviamente muchas veces
tarda mucho para poder instalarse la demanda. Si no está el abogado, no se No instala. no puede instalarse, estarían vulnerando el derecho correspondiente. En el caso de que el sindicado, el acusado viene sin su abogado, entonces no se puede llevar. Toda la audiencia tiene que ser con presencia del abogado, ¿no? Tiene que ser con presencia del abogado. En el caso que reiteradas veces incumpliría, pues, estaría ausente en la audiencia, entonces se puede solicitar para que no dilaten, entonces un abogado del oficio. Pero tiene que haber un abogado, no puede haber, pues puede caer en nulidad todo el proceso en la ausencia sin su abogado. En lo que es juicio oral, ¿podría haber una conciliación, doctor? En juicio oral de la conciliación, el artículo 327 lo manifiesta de la siguiente manera. No en todos los delitos hay conciliación, no es en todos los delitos, pero en delitos patrimoniales sí puede haber conciliación. ¿Qué manifiesta? Si en caso si en la etapa preparatoria han manifestado o han solicitado conciliación, obviamente la persona quien ha solicitado o quienes las partes pueden comprometerse a pagar en el futuro todo el daño económico, reparación, daño civil, todo. Pero como manifiesta en juicio oral, en delitos patrimoniales, en el caso de que has reparado todo el daño civil, sí puede solicitar, pero no puede ser sujeto a programar al futuro. Tiene que estar ya, tiene que haber reparado el daño civil. En ese caso va a proceder conciliación, pero no en todos los delitos procede conciliación. Imagínate conciliar con un homicidio, eso nunca se va a dar. Conciliar con un violador, conciliar con aquellas personas que atentan contra la seguridad interior del Estado, terrorismo, organización criminal, asesinos, homicidios, con eso es muy difícil que puedan, no está permitido por ley hacer la conciliación correspondiente. Monata marca chirinaca, ñau managaja istraparakta, acá juicio oral, o caja kun jamás sarantata, asesina, no, se toca esa canasta, escara que doctor Kupasa, como ya está acá juicio oral, se toca aruskiptaski. Doctor, cuando un demandado que no se presenta con su abogado en dos audiencias, digamos, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, obviamente, se manifiesta el artículo 87, la rebeldía. Ahí se manifiesta, han debido escuchar, ¿no? Rebeldía han debido escuchar. Es la rebeldía, entonces la declara rebelde al acusado, ¿no? Obviamente en juicio oral, en ciertos delitos también va a proceder con juicio oral, en ausencia del sindicado en rebeldía, pero en muchos casos no. ¿En qué casos procede la rebeldía en etapa del juicio? En aquellos delitos daño económico al Estado. Obviamente va a proceder eso, en ausencia de la otra parte, también pero se lo van a asignar un abogado de oficio. Pero en los demás delitos paraliza, no puede proceder en el juicio oral, va a paralizar. Pero en la etapa preparatoria, con rebeldía, va a proceder todo su curso, en el caso de que incumpliera, ¿no? Obviamente en la rebeldía, pero al declarar rebeldía también lo van a dictar arraigo, también lo van a dictar mandamiento de aprehensión, con la finalidad de capturar o con la finalidad de ser aprendido para que pues esté al llamado de la autoridad. Wali askiu kanaka tuña kip añaku ya kanaki lanaka ukama tu a doctor Alfredo Condori upaha ka juicio oral ukata kanais askarakisto wakma huchanchawitu ka hutjiaxepi ukama hampi ayukawat kinaka hutjatapa. Doctor, hablemos un poquito del procedimiento abreviado. ¿Esto se presenta en lo que es el juicio oral? Bueno, muy buena pregunta. Procedimiento abreviado. Hemos debido escuchar, pues, acogido a procedimiento abreviado. ¿Y qué es ese procedimiento abreviado? Es lo mismo que hacer juicio oral. Entonces piensa, ¿no? Hay, pues, salidas alternativas a eso. Está, pues, hay este criterio de oportunidad, conciliación. Después, aparte de eso, está suspensión del proceso y procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es de que aquel sindicado asume esa responsabilidad de haber cometido el delito, ¿no? Denunciando el juicio oral, asume de inmediato, sí, yo he sido el culpable, pero también para que proceda procedimiento abreviado, la parte víctima no tiene que ver oposición, y si hay oposición, pero tiene que estar fundamentado. Antes de eso tienen que hablar con el Ministerio Público, negociar sobre cuánto el delito van a negociar, ¿no? Obviamente, él se va a someter al procedimiento abreviado, porque él sí está asumiendo esa responsabilidad de que esa culpabilidad. Entonces, ese procedimiento abreviado indica procedimiento abreviado en cualquier parte del proceso, hasta antes de dictar la sentencia pueden pues acogerse al procedimiento de abreviado. Procedimiento abreviado es inmediatamente se lleva, lo dicta la sentencia correspondiente, procede de inmediato. Y ahí ya no tiene que ver pues
pruebas testificales, pruebas documentales, pruebas periciales, todo eso se denuncia directamente, inmediatamente en una audiencia, se lleva procedimiento abreviado. Maliki manata marca chirinaka, ñawista paratana, ukamata pajakan estas karaki, acá este juicios orales con más arantata, con más procesos sukanakam callantata, ukanaketsa hasta askaraki. Y doctor, ¿cuáles son los juicios orales para que sirvan a los demandados? Bueno, el juicio oral es para ver si es culpable o no es culpable de aquel delito que se los indica, si es culpable o no es culpable. Pero todo ese procedimiento va a terminar con 2 resoluciones, ¿no? La persona puede, hasta el último, puede demostrar su inocencia, porque así lo manifiesta la norma, ¿no? Hay 2 resoluciones. ¿Cuáles son esas 2 resoluciones? Hay pues artículos 364 y 365 manifiesta sentencia absolutoria o sentencia ejecutoriada. En sentencia absolutoria indica que ha demostrado que no ha sido culpable, que no ha sido la persona que ha participado, ha demostrado. No hay pruebas suficientes para indicarle de que es el autor. Entonces ahí 364, sentencia absolutoria lo absuelve. Pero en el caso de que sí hay pruebas, entonces el artículo 365 sentencia condenatoria, sí lo van a ejecutar. Ha sido culpable, entonces hay una sentencia, una resolución que sí lo van a dar la sanción correspondiente. La sanción correspondiente, muchas veces pues las sentencias se dictan solo la parte conclusiva, y en muchos casos también otra audiencia para dictar toda la sentencia. Una vez notificado con la sentencia, tiene todavía para poder apelar a esa sentencia, se llama apelación restringida, tiene 15 días para poder apelar una vez ya con sentencia, ¿no? Entonces la norma le da 15 días para poder apelar. En el caso de que no apelara en los 15 días, obviamente precluye los plazos procesales. Ayukamaka juicio oral ukata aruskip hasta ñaqi pachani oso intiktantikun hamaraki pachukas kaukat kun hamarax saranteña pacha sinuka tupasarakin maiha haniwa ma abogado kaha hanutkhaspat abogado kaha utkhanya papuniu khatkan thanuka suit aswaihe usosin ayukanakas utharaki ukullakana kilana kampi ukanaka hayaq asinya ponerakispay. Cuando uno quiere, bueno, pues está en estos problemas, Dios no quiera que lleguemos a eso, pero a veces ocurre, sí o sí tiene que tener un abogado. Para eso sí o sí tiene que invertir también economía, pues no, doctor. El abogado es de importancia. No puede haber, pues no puedes denunciar por los artículos 7 y 8 manifiesta abogado. Tiene que tener un abogado, no puede decir, pues, hagamos de cuenta, un abogado que está ahí enjuiciado y no puede decir, pues, yo soy abogado, aparte de yo era juez, aparte de eso era tribunal, y entonces no requiero de un abogado. No, eso es irrenunciable, sí o sí tiene que haber un abogado. Pero eso no siempre es que tiene que conseguir un abogado, pues un abogado particular. Y si no tuviera economía o no tiene pues suficiente economía para poder pagar los honorarios correspondientes, entonces se solicita un abogado de oficio. Un abogado de oficio puede darlo directamente a través del juzgado o puede pedir al Estado, también puede pedir eso, obviamente. Y la víctima, en el caso de no tener un abogado, el fiscal ya es como su abogado, es como abogado ya particular, como abogado público, en el caso también tiene pues ese derecho de poder también tener otro abogado particular. Generalmente así es, ¿no? Obviamente, pero el Ministerio Público va a precautelar el interés en el juicio oral y es parte del proceso, obviamente es su función porque lo encomienda al Estado. Es como un abogado ya va a ser la defensa pública defendiendo todas las pruebas, fundamentando la acusación, todo eso. Maliki manata marca chirinaka, pachasti hangaki uhalaraki, ukayinkamaste doctor Hupak Sanars Askaraki, pa ya está hecho teléfono sukanak samtana patam, kaukas hikatapjas mataki ukanak. Doctor Laura Naspira, después, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde queda tu oficina? Así también podemos retirar tu número de celular. Estamos en Cruce Vieja, justo en el edificio de la Fiscalía, ¿no? No es en el edificio, muchos se van al juzgado, no, edificio de la Fiscalía. El edificio se llama Illimani, está casi al frente del juzgado. Desde las 9 hasta las 3:30 atendemos en la oficina. Mi persona atiende todo relacionado a materia penal. Ahí están juicio oral, medidas cautelares, cesación, todo eso.
En materia familiar igual, ahí está asistencia familiar, liquidación, usucapión, negación, impugnación. En materia civil estamos pues usucapión y acción de reivindicación. Todas las consultas es de forma gratuita, no hacemos cobro alguno, y también invitarles que nos pueden llamar al número de celular 725-37363, al teléfono 725-37363. También nos pueden llamar a WhatsApp o enviarnos mensaje de texto o audio, que es el mismo número, ¿no? 725-37363. Nosotros encantados lo esperaremos en la oficina. Gracias, doctor Alfredo, por visitarnos siempre cada miércoles acá a Radio San Gabriel. Como por tani pone sapa miércoles warurunaka capacharo, como arjait añata kutumana casarawaya para que smauksa tactiljo para que el alto marcan cruz viache kat abjata venir 6 de marzo kat mantanta vaya abjato kat edificio de la fiscalía o canquioncha año kat takt abjata no ka WhatsApp to que sausant abjat qilqt abjat kotupa haisan abjat un gotaruskip abjat. Doctor, sábado y domingo no atendemos. El sábado y domingo no, obviamente tampoco la oficina se abre, ¿no? Pero muy excepcionalmente atendemos muy particularmente, pero de lunes a viernes estamos pues con toda esa formalidad a partir de las 9 hasta las 3:30 de la tarde. Le consulto eso porque había alguna hermana que venía y decía, no, yo quisiera, solo tengo tiempo sábados y domingos, pero a ver, como agilata canastictamua, que asmagilatar, como Gracias, doctor. Hasta el siguiente miércoles. Invitarles pues, a todos los radioescuchas. Estaremos el día miércoles a partir de las 11 de la mañana tocando otros temas legales hasta el día miércoles. Maliki manata marca chirinago kamaha pachaki hiwa y esto kamata doctor Juan Sarosquip Taraktan hakubin exam tene parakta. Como estoy valiki koya kamare kharuruka. Kharurua kutanitaskan kuya kanakilana ka beraksa token ma chamanch awit khara kuya to akinyana Facebook toketa. Camaja Simona Paz, saludos a mi madre Felipa Chambi, provincia de Los Andes, Chechacomani, desde San Paulo, Brasil. Sigo atentamente Virginio Quispe Chambi, saludos a tu linda programa, gracias a Señor Pascal Panitano para usar el toañan. Que cama chican casuaitan y que sin cama igualiki. Radio San Gabriel, Huaquich Anihuayua. Marcas Naira Virtañani. Utir Huaquichau Camapanay. Esta historia es aquí. Radio San Gabriel Digital.